por la creciente del río Mutatá se registró en este municipio del Urabá, Antioquia. Cuerpos de rescate encontraron una persona muerta y refuerzan la búsqueda para dar con el paradero de otros 2 desaparecidos. La creciente súbita arrastró a 5 personas. Las horas de ayer, pues cuando lo sorprendió la creciente, fueron 5 personas que arrolló el río, pero se pudieron recuperar 2 con vida, una niña y un joven. En el momento pues del lugar habían más turistas y con el apoyo de ellos y la policía y algunos miembros del cuerpo. Buenos días para todos. Nos encontramos en la finca California de la vereda Santa Elena del municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Lo que estamos viendo acá son 10 emovientos muertos a causa de las tormentas eléctricas. Acaba de pasar una tormenta eléctrica muy fuerte y este es el resultado. 10 emovientos muertos. Hola amigos, en este video institucional de la Universidad Nacional Abierta de la Distancia, sede Puerto Carreño, elaborado por su estudiante de Ingeniería Ambiental, Yasmín Perdomo Pérez, bajo la coordinación de la directora y gestora de Bienestar Universitario de la Universidad Puerto Carreño, la doctora Lidia Tatiana Jaramillo, queremos compartir con la sociedad de Puerto Carreño, con la sociedad colombiana, algunas de las principales temáticas conceptuales que se involucran alrededor de las variables que estudian el tiempo atmosférico y el clima. A través de la historia el hombre siempre se ha preguntado y siempre lo ha preocupado y lo ha inquietado todos los fenómenos que suceden a su alrededor: tormentas eléctricas, precipitaciones copiosas, vendavales y borrascas, lluvias, crecientes e inundaciones, además de los fenómenos de origen geológico como los sismos y los terremotos, los tsunamis o los maremotos, y eso ha permitido que profundice en su conocimiento, en su estudio, y ha influido para que cada día se acerque más a su comprensión. Es en este video donde queremos compartir con ustedes algunos de esos tópicos y esas temáticas, aportándole desde el IDEAN y bajo una colaboración muy especial para la ONAT, este video que pretende mostrar los elementos conceptuales de algunos de sus términos como el tiempo atmosférico, la climatología, los instrumentos meteorológicos y las estaciones meteorológicas donde están instalados y emplazados estos aparatos que permiten monitorear de manera permanente, diaria y continuamente las variaciones del clima o las variaciones del tiempo en un territorio. Sean pues bienvenidos y miremos inicialmente entonces una estación meteorológica que hemos tomado para mostrarles a ustedes los aparatos y la mecánica de su operación y su funcionamiento. Está ubicada en la sede de investigaciones de Corpoica en la ciudad de Villavicencio, en el centro de La Libertad. Bienvenidos todos.
Hola amigos, continuando con nuestro video, vamos a ver ahora a continuación algo sobre las estaciones meteorológicas y sobre los instrumentos y aparatos meteorológicos. Recordemos que ellos se utilizan para estudiar los elementos climáticos como la radiación, la insolación, la temperatura, la precipitación, la evaporación, el viento, los fenómenos atmosféricos y demás. También tenemos aquí en esta estación que estamos en la granja y el Centro de Investigaciones de Corpoica, La Libertad de la ciudad de Villavicencio. Esta estación que tiene más de 40 años de observaciones en la estación convencional, las estaciones que operan con instrumentos y son operadas por personas que hemos capacitado técnicamente. Y también desde hace unos 10 años una estación automática de transmisión satelital que está reportando cada 10 minutos al Centro Meteorológico Nacional del IDEAN en Bogotá la información de las diferentes variables que registra ese equipo automático satelital. Entonces vamos a continuación a mirar cada uno de los instrumentos y qué elemento climatológico determina. Bien. El primer elemento climatológico que podemos estudiar entonces es la radiación. Recordemos que la radiación llega en tres formas distintas a la Tierra. La radiación directa, que registramos mediante lo que se determina como la insolación solar o el brillo solar. La radiación difusa, que es la que pasa por las nubes o por los aerosoles de la atmósfera y luego llega a la Tierra. Y la radiación global, que es la suma de las dos anteriores. Vamos a mirar aquí este instrumento que se llama el heliógrafo. El heliógrafo consta de una lente de cristal, una bola de cristal de una sección de lente convergente que converge todos los rayos del foco solar en un solo punto para ir quemando una gráfica que, como esta, que es la del día de ayer, sábado 7 de septiembre, nos determina a nivel horario cuántas horas de sol o cuánto tiempo hubo de radiación directa en este sitio. Este elemento es muy importante porque nos permite determinar la fotoperiodicidad que se utiliza en los estudios ambientales. Bien, ahora vamos a registrar y a observar los instrumentos que se utilizan para medir la temperatura que se presenta en la atmósfera, los elementos derivados de ella como son la humedad relativa, la tensión del vapor y el punto de rocío. Esta es la estación meteorológica o garita meteorológica o abrigo meteorológico. Es una estructura ubicada a 2,30 de altura sobre el suelo, en madera de color blanco para que refleje toda la radiación y no genere cambios térmicos internos, y un juego de 4 termómetros, 2 verticales y 2 casi horizontales. En los 2 verticales podemos estimar los valores de la temperatura de la atmósfera, la humedad, la temperatura seca y la temperatura húmeda. Con esos 2 valores y la ayuda de las tablas psicométricas, más adelante se determinan los valores de la humedad relativa, la tensión del vapor y el punto de rocío. Están graduados en escalas centígradas, grados Celsius, son de mercurio, y los 2 horizontales nos permiten llevar el registro de la temperatura máxima durante el día y la temperatura mínima que se presentan en este sitio. Su lectura es 3 veces al día, realizada por la persona que se ha capacitado en este sentido, y lo apuntamos en los diarios para posteriormente procesarlo en las oficinas del IDEAN. Bien, vamos a mirar ahora cómo es el comportamiento temporal durante el día y durante una semana de estos elementos que medimos en la caseta ciclométrica, como la temperatura y la humedad relativa. Estamos mirando aquí a continuación el termohigrógrafo. El termohigrógrafo es un instrumento que técnicamente está llevando el registro horario de los valores de la temperatura en la parte superior y de la humedad en la parte inferior. Este aparato utiliza unos cabellos higroscópicos para la sensibilidad de la humedad y una placa bimetálica para el registro térmico. En ese sentido, las variaciones de la humedad y de la temperatura en este sitio
son registrados de manera muy detallada en estas fajas que se retiran cada 8 días para evaluarlas horariamente y obtener el registro de esos elementos que está sucediendo en este sitio de la Estación Corpoica La Libertad de Villavicencio. Debido a los cambios térmicos atmosféricos que se presentan en la región, se generan los cambios de los campos barométricos, los campos de la variación de la presión y por consiguiente los cambios en la dinámica y la cinemática de la masa atmosférica de la región. Ese parámetro climatológico se denomina el viento. Del viento determinamos 3 parámetros: la dirección de donde sopla el viento, la velocidad con que fluye esa masa aeróica y el recorrido, que es cuántos kilómetros recorre en la unidad de tiempo el viento en la región. Para estudiar la dirección y la velocidad del viento de manera continua, ver sus registros y sus variaciones, utilizamos el anemógrafo, un instrumento que está instalado a 10 metros de altura y en el cual están permanentemente registrándose las variaciones de la dirección y la velocidad del viento en superficie en este sitio. Ese parámetro es muy importante, como quiera que nos determina los desplazamientos de la contaminación, los vientos, en qué dirección fluyen, con qué frecuencia, con qué intensidad y con qué periodicidad para los planes de gestión de riesgo y otras alternativas. Otro elemento que estudiamos en el viento, otro parámetro, es el recorrido, que miraremos a continuación en el anemómetro. Vamos entonces a continuación a ver ese instrumento que nos permite determinar el recorrido del viento. El recorrido del viento es la distancia que recorre el viento en un sitio, un dato importante para los diseños de obras civiles, coberturas, emplazamientos estructurales y culturales en la parte agropecuaria. Este se llama el anemómetro. El anemómetro es un juego de cazoletas que están girando horizontalmente a medida que el viento las desplaza. Lo que hay por dentro del instrumento es un sistema helicoidal de piñonería que convierte movimiento horizontal en un movimiento vertical que se registra en el tacómetro, como el de una moto o el de un taxi, que está marcando el recorrido o la distancia que recorre el viento. Al hacer en diferentes horas del día o en diferentes periodos de tiempo las lecturas, determinamos las diferencias y obtenemos cuántos kilómetros recorrió en ese lapso de tiempo. Y uno pudiera hallar un promedio haciendo la división para hallar la velocidad media, que podría ser muy parecida a la que obtendríamos en el anemógrafo. Este se llama el anemómetro y está instalado a 2 metros de altura sobre la superficie del suelo. A continuación vamos a observar los instrumentos meteorológicos que nos permiten determinar 2 variables fundamentales del ciclo hidrológico: la fase positiva, la precipitación, y la fase negativa, la evaporación o la evapotranspiración. Para la precipitación utilizamos entonces el pluviógrafo para obtener el registro gráfico de la precipitación que se presenta en esta región. Es un sistema mecánico, un sistema de sifón que a medida que la precipitación empieza a recolectarse en este aparato ubicado a 1,20 de altura y 25 centímetros de diámetro, va registrando en este colector el nivel y la plumilla que está haciendo el registro va a subir o va a descender dependiendo cuando se sature y descargue. Ese registro que queda en la gráfica, después lo evaluamos para obtener la intensidad de la precipitación, volumen de lluvia sobre duración de la lluvia. Un parámetro muy importante en el diseño de las obras civiles, en el diseño de las obras agropecuarias, sistemas de riego y para todo lo que es saneamiento ambiental, especialmente en acueductos y alcantarillados y diseños viales. Este es el pluviógrafo. Si queremos obtener el registro únicamente de la cantidad de lluvia que precipita, utilizamos el pluviómetro. El pluviómetro es un colector, es un aparatico muy sencillo, de los más sencillos que tiene esta estación, y consta de un embudo colector que lo que hace es conducir el agua a un depósito o a un vacío, un tubo, un cilindro, donde va a estar la precipitación
que vamos a registrar y vamos a medir posteriormente con la probeta o con una reglilla. Esos datos de la precipitación, entonces los estamos verificando tanto en cantidad, en la reglilla y la probeta, o en el pluviógrafo, en el sifón, mediante el registro que ha quedado en la gráfica. Ese sería para la precipitación. Y para la fase negativa o la evaporación, utilizamos el tanque de evaporación. El tanque de evaporación es un cilindro de un material de vidrio, de plástico, un tanque de plástico que está calibrado con un cilindro y un tornillo micrométrico. Aquí en ese tornillo micrométrico podemos observar que tiene una escala para leer los milímetros y las décimas de milímetro, y esos niveles que se hacen coincidir entre la altura de la puntica del anzuelo del tornillo micrométrico en este cilindro aquietador nos van a determinar diferentes lecturas en los tiempos que hacemos la observación y nos da el registro de cuánta precipitación se evaporó en ese lapso de tiempo. Puede ser las 6 horas o las 24 horas. Recordemos que 1 milímetro de precipitación o 1 milímetro de evaporación significa que ha llovido o se ha evaporado en este sitio 1 litro por metro cuadrado de unidad de área o 10 metros cúbicos por hectárea. Un dato muy importante, pues, sobre todo para los diseños y obras civiles o para los trabajos agropecuarios y ambientales que se ejecutan aplicando estos elementos del ciclo hidrológico. Bien, ahora veremos la tecnología y las tecnologías de la información, cómo se aplican en esto de las estaciones meteorológicas. Recordemos que hay estaciones automáticas y dentro de las automáticas están las de transmisión satelital, como es esta estación que tenemos acá. La estación fundamentalmente consta de un mástil en el cual se ha instalado en la parte superior una antena para protección de rayos y la araña para los sensores de la dirección y la velocidad del viento. En este momento aquí no la hemos retirado porque está en calibración en Bogotá. También tiene los paneles solares para alimentar las baterías y los sistemas electrónicos de la estación. Están los sensores de la temperatura y la humedad atmosférica y los sensores de la radiación visible, la radiación global y la radiación directa en esta especie de piralómetros y pirgeómetros. Aquí adentro está el colector de la base de los datos, donde están todos los sensores y está el sistema de transmisión que hace cada hora a la ciudad de Bogotá, al Centro Meteorológico Nacional del IDEA. También tenemos aquí registros como las estaciones agrometeorológicas, tenemos estudios de la temperatura y la humedad en el perfil del suelo hasta 1 metro, 20, 30, 50 y 100 centímetros de profundidad, temperatura y humedad que estamos monitoreando permanentemente en estos sensores que están ubicados en estas arañas en el suelo. Y también se tiene el monitoreo para verificar los datos del observador de la evaporación que se hace diariamente con este sensor que, conectado subterráneamente al sistema de transmisión y al sistema de almacenamiento de datos en el logo, permite llevar la variación de los niveles. Y también monitoreamos y verificamos los datos que el observador nos apunta y el pluviógrafo nos registra en el pluviómetro. En este momento voy a proceder a destaparlo para mostrar el sistema de balanceo. Es un sistema muy mecánico de transmisión satelital y lo que hace es simplemente cuando él se llena depositar el balancín, descargar para marcar los puntos en el aparato. Por alguna circunstancia pudo haber quedado el aparato obstruido y en este momento, como ustedes observan, hay un depósito de agua almacenado allí. Esto no debe ser, eso tiene que pasar. De pronto se obstruyó el sensor. Yo voy a dejarlo en ceros y veré qué puede suceder en el aparato que pudo haber tenido alguna obstrucción. Este aparato es un sistema de balancín. Cuando la lluvia precipita, cae y va registrando el balanceo y esos puntos automáticos se registran en el satélite, en la estación y en el almacenamiento para determinar la cantidad de precipitación que cae en este sitio.
Recordando entonces lo que veíamos sobre las estaciones climatológicas, en Colombia existen las estaciones climatológicas convencionales y las estaciones climatológicas automáticas y satelitales, las cuales mediante equipos sofisticados están transmitiendo permanentemente al centro meteorológico los datos de los diferentes elementos del clima. Esta información se aplica en muchos de los campos de las actividades humanas. Una primera aplicación es la agricultura, donde tiene la información y suministra la información para planificar las siembras, las cosechas, los controles fitosanitarios, las actividades culturales, mediante la predicción del tiempo y la emisión de las alertas de los fenómenos adversos a la agricultura, como las heladas, las sequías, las inundaciones, los vendavales o las neviscas. El transporte aéreo, fundamental para la comunicación de los territorios y las comunidades, mediante el suministro de las condiciones que imperan en los aeropuertos para poder aterrizar, decolar o para realizar los cruceros entre los diferentes sitios del territorio nacional, manejando y optimizando la seguridad aérea de todos sus pasajeros y sus cargas. El transporte marítimo, igualmente, determinando las condiciones que presentan el mar a nivel de la altura de las olas, los vientos, los fenómenos y los demás fenómenos que pueden afectar el crucero de un barco. El transporte terrestre, igualmente pronosticando las condiciones del tiempo en las vías y alertando la presencia de fenómenos como las nieblas, vendavales, deslizamientos, derrumbes u otros fenómenos de la naturaleza. Las condiciones de las vías, que en nuestro medio quizás no son muy usados y conocidos, pero que en el mundo hoy en día es de vital importancia para la seguridad de los viajeros, ya que pronosticamos y damos en tiempo real las condiciones que hay sobre el estado de los suelos, de las vías, las visibilidades y los fenómenos meteorológicos o naturales que los pueden afectar. El transporte fluvial, más cercano a nosotros, en nuestros ríos, determinando las condiciones del oleaje, la altura de las olas, las condiciones de nieblas o el transporte de elementos adversos y perjudiciales para la comunicación fluvial. Otro campo importante de la aplicación de la climatología es el sector de la energía. Unas energías que son nuevas para nosotros quizás, pero ya con algún tiempo de estudio y de aplicación en muchas partes del mundo, como la energía eólica, la energía solar, la energía hídrica y la energía de la biomasa. Esos estudios se hacen con base también en todos los comportamientos de los elementos del tiempo y el clima. Un sistema de abastecimiento de agua o un sistema de saneamiento ambiental, acueductos o alcantarillado, es importante porque el estudio climatológico nos permite hacer los pronósticos hidrológicos y proyectar climatológicamente las evoluciones para alertar sobre condiciones de desabastecimiento porque hay sequía o de desabastecimiento porque hay inundaciones que afectan la turbiedad y las características físico-químicas de las aguas que se toman para abastecer la comunidad. El sector de la construcción y de las vías y las obras civiles, pronosticando las condiciones de tiempo que se presentarán diariamente y prediciendo las evoluciones a corto y mediano plazo para asimismo planificar un plan, unas obras y unas ejecuciones a cielo abierto o bajo cubierta que demandan el estudio de las condiciones del viento máximo, el brillo solar, las precipitaciones o los fenómenos adversos como tormentas, nieblas o bajas temperaturas que pueden afectar esos procesos. La industria, que necesita necesariamente tener condiciones óptimas para la producción, para el almacenamiento y aún para la entrega de sus productos, ¿cierto? Lo mismo que las condiciones que presentan los sitios que ofrecen los recursos y la materia prima para sus actividades. El ambiente urbano, hoy en día tan de moda, porque la contaminación atmosférica se manifiesta quizás a nivel local y se siente mucho más cercana a nosotros cuando la vivimos en carne propia en nuestras propias ciudades. Los casos de Bogotá y de Medellín en Colombia no son recientes. Hasta ahora han salido, gracias a las redes,
a conocimiento social, pero países como México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Japón y muchos de Europa tienen grandes crisis en estas movilidades urbanas porque las condiciones de la calidad del aire, la visibilidad y la contaminación atmosférica afectan la movilidad y la salud de la comunidad. Obviamente el medio ambiente que tiene en el clima, el tiempo y en los estudios que se hacen de ellos, su principal insumo asociado a los insumos del recurso suelo y de la biodiversidad. Y obviamente que nos interesa mucho y más en este video hacer énfasis en la prevención y la atención de los desastres de origen natural, en este caso de origen hidrometeorológico, como serían las crecientes, las inundaciones, las avalanchas, los derrumbes, los deslizamientos, los vendavales, las tormentas eléctricas, las sequías, los aumentos altos de temperatura o las insoladas que se presentan para nuestros territorios y para nuestros semovientes. Este sistema de prevención y atención de desastres debe estar muy de la mano la gestión que realiza con el servicio de hidrología y meteorología que existe en el territorio para apoyarse y planificar sus actividades de manera óptima. En Puerto Carreño tenemos una estación de categoría sinóptica principal donde trabaja nuestra compañera Yasmín, que es la autora de este video, y el compañero Abelino Azabache, funcionarios que ya con cerca de 35 años de servicio en la labor de hidrometeorología para el servicio aeronáutico son una fuente de mucho apoyo para la comunidad, especialmente para la ciudad de Puerto Carreño. Vamos a ver a continuación entonces la entidad que se encarga de hacer los análisis y los procesos para elaborar los diferentes productos meteorológicos, las aplicaciones meteorológicas. Esa entidad que es el IDEAM. Pensando en los colombianos, Canal Institucional y el IDEAM presentan Pronóstico del tiempo a nivel nacional, el boletín para conocer las condiciones meteorológicas y principales alertas del país. Actualízate todos los días a las 7:30 de la mañana, 1:30 de la tarde y 6:30 de la tarde. También disponible en las redes sociales del IDEAM. Y para más información descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico. Dentro de las aplicaciones de la climatología se tiene uno muy importante, cuál es el de la clasificación de los climas del territorio nacional. Las diferentes clasificaciones climáticas tienen en cuenta valores de los elementos climáticos como la precipitación, la temperatura, la humedad relativa, el brillo solar, y algunos tienen en cuenta también la altitud y otros las coberturas vegetales. El sistema de clasificación climática de Caldas-Lane tiene en cuenta la precipitación y la altitud con un porcentaje mínimo al elemento de la temperatura. De esta forma determina para Colombia 28 climas, pasando desde los climas cálidos del desierto y los climas áridos hasta los climas fríos de los sitios nevosos. Está el sistema de clasificación climática de Lane, que solo tiene en cuenta la relación temperatura-precipitación y determina 6 climas para el territorio nacional: los desiertos, el clima árido, el semiárido, el semihúmedo, el clima húmedo y el clima muy húmedo. El sistema de clasificación climática de Holdrege, muy parecido al sistema de clasificación climática de Caldas-Lane, tiene en cuenta los valores de la precipitación total anual, los índices térmicos y la altitud, agregando a estos 3 elementos climáticos un elemento de la biodiversidad como lo es las coberturas vegetales, y determina para Colombia 6 climas, pasando desde los climas áridos, cálidos áridos, hasta los climas nivales. Y el sistema de clasificación climático de Marton, que es un sistema también antiguo traído de Francia, que tiene en cuenta únicamente la precipitación con respecto a la altitud y determina 6 climas, como también lo determinó el francés Lane en su tiempo, que hizo los trabajos junto al sabio Caldas. Estas clasificaciones climáticas entonces permiten conocer
diferentes comportamientos de las variables en el territorio nacional, como lo es el caso de tener la distribución de los elementos de la pluviometría, las temperaturas, el brillo solar y la marcha de la insolación para la ciudad de Puerto Carreño, obteniendo los respectivos climogramas que se presentan en la página del IDEAM. A nivel de la Orinoquia, o de alguna región de la Orinoquia que está conformada por los departamentos del Meta, Bichada, Casanare y Arauca, vemos cómo la climatología permite estimar los comportamientos que tienen estos elementos climáticos en diferentes territorios. Los valores cercanos en Puerto Carreño a los 28 grados, un clima semihúmedo, la zona transicional de selva aledaña un clima húmedo y algunas zonas en las estribaciones de la cordillera como climas templanos cálidos. También tenemos la climatología de la precipitación, observando cómo se presenta en Puerto Carreño un valor cercano a los 2.300 milímetros, ¿sí? Y tenemos un promedio de lluvia al año que está entre 120 y 140 días al año. Una temperatura promedio cercana a los 28 grados y unos valores climáticos que nos permiten determinar el clima de Carreño como semihúmedo.